Bueno, voy a leer la introducción y ahí vamos explicando poco a poquito. ¿Ok? Escucha, en el tema pasado vimos que la muerte espiritual reinó desde Adán hasta Moisés. Es decir, los hombres estaban separados de Dios por causa de la degradación genética. Vimos también que la ley dada a Moisés a los hombres generó una conciencia de pecado, de culpa, de castigo y condenación, en este caso para con Dios. Y eso generó una frecuencia vibratoria baja que nos separaba y nos separa de Dios. Vimos también que el Padre Celestial no culpa ni castiga y menos condena a los hombres por hacer lo malo en esta vida pasajera, ya que estas malas acciones no son para con Él, sino son efectos de la caída que el hombre tuvo a mano de los vigilantes. ¿Ok? Eso fue lo que vimos hace 8 días. Ahora escucha. Hoy hablaremos sobre el juicio eterno y la relación de los seres humanos con las leyes universales de Dios. Veremos que este juicio no es un acto arbitrario de Dios, sino una manifestación del estado bioenergético y espiritual de cada individuo en relación con las leyes espirituales divinas. Veremos que los efectos de la caída no solo son terrenales y temporales en el plano humano, sino que también tienen una repercusión hereditaria y eterna. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver hoy. Okay, iniciamos. Punto número 1. La muerte segunda. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 al 15, nos muestra o nos registra, ¿sí? Nos registra un juicio, en este caso un juicio y un castigo eterno, descrito como la muerte segunda. Entonces, Apocalipsis capítulo 20, verso del 10 al 15, nos describe un juicio en el cual Dios aparentemente, escucha, Dios aparentemente o literalmente va a mandar a unos al infierno y a otros al cielo. Vamos a leerlo. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado delante de él, el cual huyeron también la tierra, el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se había escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo que nos dice Apocalipsis. ¿Okay? Entonces, parece ser que literalmente Satanás, sus ángeles, el hombre, la muerte, todo va a ser arrojado a ese lugar. Así es como está escrito aquí. Y al leerlo nosotros lo tomamos en sentido completamente literal. Pero hoy vamos a ver que no es literal, es simbólico, alegórico, ¿ok? Y trae una enseñanza profunda a nuestras vidas. ¿Amén? Escucha, la muerte segunda básicamente es la separación definitiva y eterna de Dios. Hoy nosotros morimos físicamente, pero nuestro espíritu sigue conectado con Dios. Pero en la muerte segunda, cuando ya todo este ecosistema se haya acabado, porque la Biblia habla de que Dios creará cielos nuevos y tierra nueva, porque todo este cielo, esta tierra va a ser destruida, lo enseña la Biblia, y así es literalmente, crea Dios cielos nuevos y tierra nueva. Entonces es cuando esos seres humanos que no pueden o no pudieron trascender a la vida de Dios van a quedar en otro lugar, lo que conocemos como el lago de fuego. Ahorita lo vamos a ir desarrollando. Entonces la muerte segunda es la separación definitiva y eterna de Dios. Esta, escucha, no es un castigo literal,
sino la consecuencia natural de existir en esta vida sin la vida espiritual, y por ello vivir en un estado de disonancia espiritual y energética para con las leyes divinas. Entonces, hoy en día nosotros tenemos la responsabilidad de vivir alineados religiosamente a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios. En términos espirituales tenemos la obligación de vivir alineado a las leyes universales de Dios. Hacer lo que es por naturaleza bueno, no desde la perspectiva del hombre o de una perspectiva cultural, sino desde el ángulo de Dios. Y para eso es necesario conocer leyes universales, leyes naturales. ¿Ok? Apocalipsis 20:10 nos presenta el juicio final de forma alegórica, un momento decisivo en donde cada ser humano aparentemente será juzgado según sus obras, y si alguno no está escrito en el libro de la vida, será condenado a un lago de fuego en donde pasará la eternidad. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo aparentemente de forma literal. Ahora, escucha, este pasaje es una enseñanza alegórica y profunda sobre cómo funcionan las leyes espirituales en Dios y cómo nuestro estado bioenergético y espiritual en Cristo o sin Cristo reflejará o manifestará y determinará un día nuestra conexión o desconexión con esas mismas leyes universales y Dios. Y esto es lo que determinará nuestra eternidad. ¿Ok? Entonces nosotros, escucha, nosotros vibramos bioenergéticamente. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra biología genera una frecuencia vibratoria acorde a lo que día a día vivimos. O somos acordes a lo natural y universal en Dios, o somos acordes a lo contranatural fuera de Dios. Ahora, nosotros sabemos que este mundo es un mundo que caído, degradado, que vibra fuera de la frecuencia de Dios. La Biblia dice que la misma naturaleza clama por ser libertada. O sea, está bajo esclavitud. ¿Sí me explico? Porque fue degradada. Está, dice la Biblia, sujeta a vanidad. O sea, no puede estar en todo su esplendor. ¿Sí nos damos cuenta? El ser humano, ¿qué es lo que hace? Trata de manipular la genética de todos los alimentos, de todos los animales, para que puedan producir lo que ya no pueden producir. Porque todo está degradado. La sobreexplotación. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros somos responsables si nos alineamos a lo natural en Dios o nos alineamos a todo este sistema del mundo. Y si nosotros día a día nos estamos alineando al sistema del mundo, a esa energía, estamos vibrando bajo. Y por lo tanto no tenemos una conexión con Dios. Y por lo tanto no podemos trascender a la muerte, a esa dimensión. ¿Qué es lo que sucede? Volvemos a reencarnar en esta vida. ¿Por qué? Porque nuestro estado vibratorio nos hace permanecer en esta vida, porque estamos alineados a esta vida. Pero si vibramos en la frecuencia de Dios, entonces trascendemos a esa vida. De otra forma, no se puede. ¿Ok? Seguimos. Un ejemplo de esto lo encontramos en Mateo capítulo 25, verso 31, que dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará unos a los otros, como aparta el pastor a las ovejas y a los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces, este pasaje literalmente, ¿qué nos está diciendo? Que cuando Jesús venga, hará una separación. Fíjense cómo lo estoy diciendo. Cuando Él venga, Él hará una separación. O sea, la Biblia no lo presenta como algo natural que va a suceder, sino que Él va a separar quién es cabrito y quién es borreguito.
Y el que es obediente a su derecha, y el que es cabrito desobediente a su izquierda. Entonces, por eso es que nosotros tenemos la creencia que Él es el que nos castiga, Él es el que nos va a condenar, porque lo leemos literal y literalmente así dice. La pregunta es, entonces, ¿dónde queda ese Dios de amor? Que no quiere que nadie se pierda. Si Él mismo, en Él está la determinación de decir tú sí, tú no. Entonces, hoy vamos a ver que en Él no está la determinación. Son leyes naturales que si nosotros no estamos alineados, recibimos justa retribución. No es que Él nos quiera separar y castigar y condenar, no. Es que se requiere que nosotros vibremos en su frecuencia, en su naturaleza, para ser acordes y entrar en ello. Y si no somos acordes, por más que Él quiera, no puede quebrantar esas leyes, porque es su misma naturaleza. ¿Sí lo estamos entendiendo? Ok, seguimos entonces. Escucha. Es decir, lo que somos día a día, bioenergéticamente y espiritualmente, un día se manifestará en armonía o en disonancia ante las mismas leyes y vida del Padre Celestial. Esto será lo que no nos dejará trascender a la otra vida o nos dejará trascender a su vida en Él. Es decir, un día se manifestará si estamos en Él o no estamos en Él. Pues nuestra armonía y unidad en Él, por el Espíritu, es lo que nos dará acceso a su eternidad. Ahorita tú y yo podemos decir que estamos en Él, que vibramos en Él, que somos buenos, que somos armoniosos, ¿verdad? Pero aquel día es donde se va a revelar si es verdad o es mentira. Porque delante de los hombres podemos dar una apariencia de piedad, pero internamente eso no cambia. Eso no cambia. No porque tú en apariencia hagas algo quiere decir que así es tu estado interior, no. Todo tiene que nacer del interior hacia el exterior. Y si no hay esa armonía entre el exterior y el interior, estamos vibrando mal. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, ¿qué necesitamos? Poner detenimiento, ser íntegros, ser intencionales, empezar a fusionar lo externo con lo interno. Dejar de ser personas hipócritas de doble cara como los fariseos. Por fuera tenían apariencia de piedad, pero negaban realmente la eficacia de esa piedad, porque la hacían para ser vistos delante de todos los hombres, para recibir la alabanza de los hombres, para recibir beneficios de los hombres, pero internamente no eran lo que Dios esperaba de ellos. Al grado que Jesús les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, por dentro están llenos de huesos secos. ¿Y cuántos de nosotros podemos estar en ese estado? Creyendo que estamos bien, cuando la realidad es que un día se va a manifestar. ¿Ok? Seguimos. Este pasaje también nos muestra que podemos alcanzar la armonía necesaria para vivir en la dimensión eterna del Padre, que el Padre Celestial ofrece. Y esta es a través de Jesucristo, por medio del oír la palabra, por medio de ejercer fe en su obra y por medio de tener su vida o su espíritu en nosotros. ¿Se dan cuenta la secuencia? Oír la palabra, generar fe y tener su vida. La única forma de obtener vida para estar conectados con el Padre es oír su palabra. Y la palabra, a lo menos aquí en México, es oída por todos lados. ¿Por qué? Porque México es un país muy religioso. Y cualquier religión habla y habla su palabra, su palabra, su palabra, su palabra. Que no la querramos escuchar es punto y aparte. Pero la palabra está. Y si yo me expongo a ella y tengo la intención de aprender de ella, va a vibrar. Va a pulsar, va a generar fe en lo que Él hizo por medio de Jesucristo. Y esa fe y esa pulsación que va a generar
una vida, una regeneración, un cambio en mi biología energética, un cambio vibracional. Y entonces me voy a conectar a su vida. Y una vez conectado a su vida, ¿qué va a pasar? Cuando yo muera, trascenderé a la otra vida. Pero si yo no estoy conectado y me engaño día a día, entonces voy a sufrir las consecuencias de reencarnar en esta vida y de estar separado por la eternidad con Él. Hasta aprender. Hasta aprender. ¿Ok? Sigo, escucha. Punto número 2. Bueno, ¿preguntas ahí? ¿No? Bueno, si no, ahí pues se les van a ir aclarando poco a poquito. ¿Ok? Ahí vamos. Punto número 2. Las leyes divinas y la vibración espiritual. Escucha. El juicio descrito en Apocalipsis es un reflejo de nuestro estado bioenergético, espiritual, pues Dios ha diseñado y establecido el universo bajo leyes perfectas, tanto espirituales como naturales, que mantienen la creación en equilibrio y en armonía. Un ejemplo de esto lo encontramos en Romanos capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. Es un ejemplo que dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, este versículo, fíjense muy bien, si lo leemos así superficialmente, parece que nos está diciendo que nos debemos de someter a las autoridades establecidas por los hombres. Pero no dice por los hombres, dice por Dios. Y entonces nosotros pensamos que todas las autoridades establecidas por los hombres fueron establecidas por Dios. Es una falacia. O sea, nosotros lo deducimos así, por lo tanto nos sujetamos, o decimos sujetarnos, porque en la práctica no nos sujetamos, ¿verdad? ¿Por qué no nos sujetamos? Porque ellos mismos transgreden las leyes, porque ellos mismos no se ajustan a estas leyes que ellos hicieron, porque son arbitrarios, ¿cierto o no es cierto? Y decimos, bueno, ellos son arbitrarios, pero fue lo establecido por Dios y yo me sujeto a lo establecido por Dios. Voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús llega a Jerusalén, ¿qué le cobran a Jesús? Impuestos. Impuestos. ¿Y qué hace Jesús? Cumple. Paga el impuesto, cumple, pero sin antes decir que el impuesto no tenía por qué ser cobrado a los hijos, sino a los extranjeros. La pregunta es una ley establecida por Dios que se cobre impuestos? No, por eso es impuesto. No. ¿Sí me impuesto? ¿Sí me explico? O sea, no todo lo que está en este mundo ha sido establecido por Dios. Entonces yo no me tengo que sujetar exactamente a ello. Jesús lo hizo por un principio humano, evitarse problemas, pero dejó claro que eso no era de parte de Dios. Y así hay muchas leyes que se oponen a lo establecido por Dios. Y tú y yo decidimos si nos ajustamos o no nos ajustamos. Si no nos causan un problema, pues nos podemos ajustar. Pero si nos causan un problema delante de Dios, de estar en armonía con Dios, entonces nos tendremos que ajustar. Sí. ¿No? No. Si No. nos causan un problema. Delante de Dios yo no me puedo ajustar. ¿Sí me explico? Si quiero lo hago. Si no, no. ¿Sí me estoy explicando? O sea, yo determino si me ajusto o no me ajusto a una ley humana. Jesús se ajustó, ¿en qué le perjudicaba? En nada, a lo mejor en su bolsillo, pero no trascendía a la otra vida, en lo humano. Así tú y yo podemos decidir libremente a qué nos ajustamos y a qué no nos ajustamos. Pastor, y entonces toda esa temática que estudiamos, bueno, no con usted, ¿no? Con Saúl Calderón de la autoridad espiritual, en donde se hace mucho hincapié en estar sujetos a las autoridades porque estas fueron establecidas por Dios, ¿no? Todo un tema, ¿no?
Es un sistema. Lo estoy aquí, en pocas palabras se los estoy diciendo. Es un sistema que nos está haciendo creer que tenemos que estar sujetos al hombre, a las autoridades o a lo establecido por los hombres. Porque eso es lo que Dios estableció por medio de los hombres. Bueno, porque eso dicen los hombres. Por eso. De ella. Pero en realidad no es así. Hay leyes que están establecidas por Dios, que no tienen nada que ver con las establecidas por los hombres. ¿Sí? Esas leyes son universales y ni se ven, como la gravedad. No se ve, pero es real. Así lo mismo, tú mientes y a lo mejor nadie te va a multar, nadie te va a meter a la cárcel. No hay una ley que diga el mentiroso es cárcel o multa, pero delante de Dios estás quebrantando una ley. ¿Me explico? ¿Y hay consecuencias o no las hay? Sí las hay, bioenergéticas personales, electromagnéticas, sociales, ¿sí? Y espirituales que repercuten en la eternidad. Esas no las ves, pero ahí están. Y aparte siempre saldrá la verdad. Así es. Entonces tú decides a qué te ajustas. ¿Sí? Si te dicen que hay estas leyes que fueron establecidas por Dios, tú dices, bueno, pues sí me puedo ajustar como Jesús, pues ajustate, no pasa nada. Pero si al ajustarte tú crees que sí realmente estás transgrediendo algo de relevancia, pues no te ajustes. ¿Sí me explico? O sea, te tienes que sujetar a un ejemplo, a un maestro cuando estás en la escuela, a un director, a una institución, a sus leyes, a sus reglas, ¿sí o no? Sí. Pues sí. ¿Me explico? A las leyes de una empresa, También. pues sí, es parte de un trabajo. ¿En qué me entorpece a mí en mi vida espiritual? En nada. ¿Sí me estoy explicando? Dentro de las iglesias igual vamos a decir, tenemos reglas, normas, leyes. Pero a veces, dijéramos, ya rayan en qué? En lo dogmático. ¿Por qué? Porque quieren regular por medio de ella las acciones del hombre, cuando en el término espiritual no son las reglas, es Dios, es su espíritu, es su vida. Amén. ¿Sí me explico? Sí. En el mundo se emplea de esa forma, pero en Dios no es de esa forma, en Dios no hay ese tipo de reglas, en Dios es algo natural. Y entonces estamos trayendo un sistema del mundo, ¿sí? Dentro de la iglesia y queremos aplicarlo así. Allá si la riegas te castigamos y aquí si la riegas también te castigamos. ¿Y entonces dónde queda Dios? ¿Me explico? ¿Dónde queda la causa y el efecto? ¿Dónde queda la justa retribución? Porque si ya estás pagando aquí, entonces ¿para qué te hago pagar en la eternidad? Pero decimos, no, pagas acá y de todos modos pagas en la eternidad. Por eso a veces dice uno, el infierno está aquí, porque aquí se paga lo que se hace mal. Así es. Aunque no sea de cárcel ni nada, sino a uno mismo. Así es, porque son leyes. ¿Vale? También lo delicado es que, por ejemplo, como nos los trasladan a lo espiritual, por ejemplo, son 2 tomos del libro de Watchman Nee, de la autoridad espiritual, donde te lo trasladan al espiritual para que tú te sujetes más a esa obediencia humana, de leyes humanas, porque yo recuerdo un párrafo donde habla que Dios fue exaltado Jesucristo, o sea, Dios en la persona de Jesucristo, a lo sumo por la obediencia y la sujeción a su Padre. Pero bueno, ya ahí fue en un plano. A su Padre. A su Padre, así es. No a las leyes terrenales. Pero digo que en el primer tomo te tratan de que, o sea, te lo trasladan, así que si tú obedeces igual a lo propuesto por Dios, las autoridades, de verdad fue un tema que caló mucho, yo Sí. te lo comenté, ¿no? Que Sí. todas salimos, incluso fuimos a pedir perdón, ¿no? A nuestros esposos, a las autoridades que teníamos arriba, ¿no? Padres incluso. Pero como hacen la analogía de la sumisión o la sujeción a la autoridad de Jesucristo con el Padre, pues te impacta mucho, ¿no? Dices, es realmente así. Es que es correcto, pero hay que entenderlo correctamente. A ver, Gaby. Sí, también dice un texto, dice que si ustedes no obedecen a los padres que ven, dice cómo pueden entonces obedecer al Padre que no ven. Entonces de ahí se agarra, o sea, retomando a ¿cómo se llama? El tomo de, ¿cómo se llama? Espiritual Conchis. Autoridad espiritual. Ajá, que nos caló profundamente ese tema, ¿no?
O sea, pero nos caló en el aspecto horizontal, porque entonces vimos hacia los lados. Y es lo que demanda Dios, pero hacerlo naturalmente. O sea, así como dice usted, ¿no? Nos lo chutamos en la autoridad espiritual tremendo de que pone al hombre aquí. Yo pienso que un poco a nivel de Dios, ¿sí? Entonces obedécelo, sométete y todo, pero no en ese plano. Ahora sí, siendo Cristo, como dice Pablo también en Romanos, dice, respétense, dice, unos a otros, ¿no? Véanse como superiores a sí mismos. Así es. Entonces, O sea, ¿qué hace el libro? El libro de autoridad espiritual. la autoridad espiritual nos hace ver, dice Gaby, en este plano, Horizontal. ¿no? Horizontal. Y me hace ver que yo estoy fallando ante mis autoridades, cualquiera que sea. Sí, ok. Entonces voy y me pongo a cuenta con todas mis autoridades en el plano humano, porque estoy fallando. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que me voy a someter a ellos ciegamente. Sí me tengo que sujetar, porque es lo natural, pero no ciegamente. Sujetar y someter. ¿Sí me explico? Sí, sujeción. Hasta donde no estoy quebrantando una autoridad espiritual, porque se entiende que él es autoridad porque está bajo las leyes espirituales, pero si él no está bajo las leyes espirituales, entonces no está en autoridad. ¿Sí me explico? Y ahí es donde yo no tengo por qué sujetarme, porque no está en autoridad, está actuando arbitrariamente. ¿Ok? Bueno, espero y se entienda. Seguimos, escucha. Punto número 2. Punto número 2. No, ya lo leí. Ok, inciso A. Cuando vivimos en alineación con las leyes de Dios que gobiernan y ordenan el universo, experimentamos lo que conocemos como vida o bendiciones y paz. Sin embargo, cuando nuestra existencia es disonante con estas leyes, es decir, cuando vivimos practicando lo malo o lo contrario a Dios y a sus leyes, estamos en un estado de disonancia y separación energética de Dios. Creamos un estado interno de disonancia y caos para con esas mismas leyes, y esto genera que nos vaya mal en esta vida. Entonces, si nos alineamos a sus leyes, nos va bien. Si no nos alineamos, nos va mal. ¿Ok? Sigo. Dios diseñó el universo bajo leyes perfectas, tanto físicas como espirituales, que reflejan su carácter y su naturaleza. Estas leyes no solo armonizan con la creación, sino con nuestra biología, nuestros pensamientos, emociones, y son una expresión de su carácter, en este caso el amor, la justicia, la paz, y el no estar alineados a ellas nos genera consecuencias muy graves en lo personal, en lo ancestral, en esta vida y como efecto en la venidera. Ahora voy a poner un ejemplo. Creo que fue verde, no me acuerdo. Ancestrales con H. 11, ancestral, así, tal cual. A ver, ¿por qué yo sufro consecuencias de no vivir alineado a la voluntad de Dios? ¿O cuáles son las consecuencias que yo sufro por no vivir alineado a la voluntad de Dios, o a esas leyes espirituales, o a esas leyes naturales, o a esas leyes universales, en lo personal, en lo ancestral, social y en lo eterno? ¿Cuáles son las consecuencias? En lo personal, ¿qué sucede? Ayúdenme, si van comprendiendo el tema necesito que me ayuden. En lo personal, ¿qué sucede? Emociones negativas. Cambia mi biología. Tengo malas emociones, malos pensamientos, malas acciones y cambia mi biología. Si cambia mi biología, cambia mi energía. ¿Me explico? Sí. Atraigo enfermedades, bueno, vamos a decir, en lo personal, lo biológico.
atraigo enfermedades. Hasta ahí vamos a parar. ¿Ok? Ahora, en lo ancestral, ¿cuál es la consecuencia de que yo viví mal? Eso lo voy a heredar a mis generaciones, a mis hijos, a mis nietos. Mis hijos van a nacer con inclinaciones biológicas, hereditarias, energéticas. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque mis hijos son el resultado de la fusión de mía y de mi esposa, y lo que heredamos, que no es el 100%, pero lo que hayamos heredado, ellos lo van a seguir reproduciendo. Y así va a seguir pasando de generación en generación. Así fue como lo que vimos, la caída pasó a toda la humanidad. ¿Sale? Ahora, en lo social, ¿cómo repercute esto en lo social? Problemas. No nos adaptamos. Problemas, en lo social pues vamos No a podemos causar integrarnos. A ver, hable uno por uno. Usted, espérenme. No vibramos como debemos de Ok, ser. no vibramos. Conchita. Se nos dificulta integrarnos en la sociedad por toda la problemática que traemos. Ok, Gaby. un cargo para la sociedad, ¿no? Un cargo. Negativamente. Ok, las tres están bien, pero ahí les va. Lo social tiene que ver con que yo quiero desarrollarme, quiero tener un trabajo, quiero progresar y no progreso. Y me rompo el hombro tratando de avanzar y no puedo avanzar. No te puedes integrar. ¿Sí se han dado cuenta que hay personas que nos pasa eso? Y hay personas que no se esfuerzan y siempre tienen oportunidades y siempre tienen suerte y siempre les va bien. Bueno, pues ese es un karma. La persona que vive alineada va dejando una herencia, ¿sí? Una frecuencia vibratoria energética positiva, que el que le hereda en lo social tiene puertas abiertas. Porque a él le fue bien, a los hijos les va a ir bien, a los nietos les va a ir bien, y eso se va reproduciendo. Pero si alguien hizo mal y le fue mal y fue mal, esa vibra sigue pasando de generación en generación hasta que alguien se atreva a romperla. Y luego otro la va a romper más. Y entonces ese campo energético va creciendo, y de ser muy débil y no encontrar oportunidades, ahora va a haber oportunidades. Y por eso hay gente que ni se esfuerza y todo le llega. Hay gente que tiene vicios, está en el alcohol, está en la droga y tiene trabajo y tiene oportunidades. Y tú dices, ¿pero cómo? Porque ya recibió una herencia energética ancestral. A él no le cuesta nada. Y aunque cuando llega él la va a degradar. Sí, él está degradando y no se da cuenta. Y la va a pasar a su siguiente generación. ¿Sí me explico? Eso es lo que conocemos en la Biblia como Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. ¿Se dan cuenta? La Biblia utiliza unos términos más simples, pero son tan simples que no lo comprendemos. Sí, porque luego dicen, bueno, ¿qué culpa tienen los nietos de que el abuelo se portó mal? Pero no llevan culpa, llevan consecuencias. Llevan males que se van heredando. Por eso la Biblia dice, el padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. Cada uno morirá por su propio mal. O sea, cada uno sufre las consecuencias de sus actos. En el término para con Dios, para con lo eterno. Pero en el término humano son efectos de una causa. Son dos cosas diferentes, pero a veces las mezclamos. Va a repercutir más en lo humano. Así es. Lo que hagan los ancestros. Así es. O por ejemplo decir, eso bien bonito que dice usted ahorita, no lleva culpa, lleva consecuencias. Así es. Estás hablando en dos ámbitos, en el de la culpa espiritual y en el de la consecuencia en el ámbito material. Así es. Y que, por ejemplo, con el texto ese que parecía que era contradictorio, ¿verdad? A mí me lo preguntaban, el que dice, cada uno llevará su propio mal. Ajá. Eso es para con lo eterno, Sí, pero no en sí. este plano. Ajá, sí, En este sí. plano Sí, es sí. causa y efecto. Sí, En el claro. plano de Dios no es causa y efecto. Sí. ¿Ok? Ahora, por último, ¿cuál es la repercusión eterna?
Pues Es la separación de Dios. es el estar reencarnando, ¿no? Ajá. Primero él está reencarnando y segundo pasar la eternidad en el lago de fuego. Que ahorita vamos a ver qué es el lago de fuego. ¿Sale? O sea, como yo no corregí lo personal, ni mis hijos corrigieron lo personal, y lo social siempre fue un caos, mi vida siempre fue un caos, por más que me esforcé, entonces ¿dónde voy a pasar la eternidad? En Va la a volver a reencarnar. ¿Puedo volver a reencarnar o puedo qué? Pasar al lago de fuego. Pero Si se acaba el tiempo de Se acaba reencarnación, el tiempo. entonces voy al lago de fuego. El problema es que de ahí ya no voy a salir. Aquí hay oportunidad, ahí ya no hay oportunidad. ¿Sale? Pero ahorita vamos a ver qué es el lago Ese de lago de fuego. fuego se puede describir como un estado de una eternidad sin Dios, por decirlo. Sí, es un estado de una eternidad sin Dios, pero vamos a ver en qué consiste. No se les olvide esto, por favor. Este es un rompecabezas. No quiero que se les olvide esto. Este es un rompecabezas. Y este rompecabezas, vamos a decir que tiene, ¿cuántos lados? 8 lados. ¿Sí? Y en uno de esos lados estamos nosotros, la religión. Acá hay una pieza del rompecabezas. Acá hay otra pieza. Y así sucesivamente. La ciencia, la filosofía, el esoterismo, la religión, etcétera, etcétera, cada uno tiene una pieza. La pregunta es, ¿quién tiene la verdad? Absoluta nadie. ¿Ya se dieron cuenta? Nadie tiene la verdad absoluta. Todos formamos parte de un todo. ¿Sí? Ahora, nosotros estamos acá y tenemos una pieza. Y entonces decimos, yo estoy en la verdad, porque aquí yo veo la pieza. Y esa pieza me da una idea de lo demás. Me da una idea, pero es una pieza. ¿Y qué pasa si de momento llegas al esoterismo? Tienes otra pieza, otra pieza. Dice, aquí está la verdad. Ahora comprendo lo que no comprendías bien, porque nada más era una pieza. Al tener dos, ¿qué ves? Un panorama más amplio. Y ahora dices, ahora comprendo. No, lo que no entendía ahí en la religión, tantos años ahí, aquí ya lo vine a comprender. ¿Por qué? Porque ya tienes dos piezas y esta te ayuda a comprender la primera. Se complementan. ¿Sí? Y al rato pasas a otra, la filosofía, ya tienes un panorama más grande, una comprensión más grande. Dices, no, ni la religión ni el esoterismo, no, la filosofía. Aquí está la verdad. ¿Me explico? Y ahora mal ves la religión, mal ves el esoterismo y para ti lo máximo es la filosofía. Y al rato pasas a la ciencia, ¿no? Un ejemplo, la ciencia cuántica. Física cuántica. Ahora, sí, es una ciencia, la física cuántica. ¿Sí? Y ahora ya te emocionas con esto y ahora ya comprendes mejor todo esto y dices, ni la religión, el esoterismo, la física cuántica te enseña más ampliamente y con pruebas y con sustento. Ya soy grande. ¿No? Ya estoy más avanzado. Y en realidad sí está más avanzado. Sí, pero es una pieza más. Sí, todavía. Un complemento. Es un complemento. ¿Quién tiene la verdad? Nadie. La absoluta nadie. ¿Sí me explico? Ahora, todo esto conforma un ser, una sustancia, lo que es Dios. Esto nos va ayudando a comprender qué es Dios, qué son sus leyes. Pero el hombre nos ha dividido y te dice, tú no puedes accesar a esto porque eso está mal, esto no es de Dios. Tú ajústate a esto. Y el esoterismo ajústate a esto, y la filosofía a esto, y tú a esto, y cada uno nos mantiene en eso. Como encajonados.
¿Sí lo estamos entendiendo? Sí. Entonces no es así, tú y yo tenemos que tener la apertura de ponernos a estudiar. El problema es que me hago bola, no, yo ya mejor no quiero saber nada, que sea lo que Dios diga. No, Pero si ya No. ni vemos bien Sí. para estar leyendo tanto. pues sí, pero lo puedes escuchar, o sea, hay formas, como ahorita, métete en una agrupación, escucha, evalúa, trata de razonar y trata de llegar a un análisis, ¿no? Y una determinación. Ajá. Pero siempre abierto, Siempre no de abierto, que, sí. no, pues ahora ya sí mejor me quedo. Pues ok, pues quédate ahí, si tú crees que aquí te está funcionando, ahí quédate. Si la religión no te funcionó, pues pásate a esto. Que ya no te funcionó porque ya conociste, pues pásate a la otra. Pero escucha, cada una de estas, ¿a qué te tiene que llevar? A la A la verdad. verdad. Sí. Y la verdad está en Cristo. Amén. Porque la verdad no es información. Cuando tú analizas cada una de estas, te van a llevar a lo que es Cristo o lo que es el Padre Celestial. Esta te va a presentar ¿qué? Leyes. Leyes universales, electromagnéticas, o sea, diferentes tipos de leyes, pero todas armonizan, todas parten de un punto y se extienden. ¿Me explico? Sí. Y entonces tú vas a comprender que esas leyes es lo que conocemos como Dios, es su naturaleza, su carácter, su esencia, que mantiene todo un orden cósmico. Sí. ¿Sí? Como letras. Y la filosofía siempre te va a llevar a descubrir una pregunta o encontrar una respuesta y una respuesta y una respuesta y una respuesta y nunca vas a parar, pero todas las respuestas te van a llevar a lo mismo. ¿A quién es Dios? Amén. A su naturaleza. O sea, si ustedes lo estudian, se van a dar cuenta que lo mismo te va a llevar a ese punto. El esoterismo, que es la energía, que es la vibra, que es lo que estamos viendo nosotros, te va a llevar al mismo punto y la religión te lleva al mismo punto. Entonces, si alguna de estas no te lleva a Dios, no te lleva a sus principios, no te lleva a sus leyes, pues definitivamente nunca vas a llegar a la verdad. Te vas a desviar. Porque igual nos estás haciendo bien. ¿Sí me explico? Creerás estar en la verdad, pero la verdad no es conocimiento, la verdad es Cristo. El objetivo Sí. final es llegar a Él, ¿no? Todos ellos tratan de vivir una vida que apegada a qué? ¿A qué? A sus normas. A algo natural, a algo universal, a algo armonioso. Y dentro de todo eso llevan a tener amor los unos a los otros. Amén. ¿Sí o no? Y ahí llegan a la Respeto verdad. los unos, llegan al punto de la verdad, lo que es Cristo en sustancia. Sí, Amor. sí. ¿Sí me explico? Sí. O sea, todo eso. Hay que saber de todo. Porque todo es una parte de un todo, ¿no? Cada una es indispensable, cada una debemos de eso, un acorde, cada una, aunque hablen de diferente manera, pero nos lleva a un fin, Así es. Y ese fin es Cristo. y ese fin es Cristo. Formar a Cristo en nuestra vida. Cada uno nos lleva a eso, a estructurar nuestra vida y vivir mejor, en armonía los unos para con nosotros. Cada uno. Pues sí. Ahora, una pregunta, por ejemplo, que ya religión dije, bueno, eso ya como que me quedé un poquito atrás. Me voy a estudiar el otro, el esoterismo, me voy a estudiar la filosofía. Y así vamos como aumentando nuestra capacidad intelectual Sí, para comprender sí, mejor, ¿no? así es. Ahora llegamos a un punto, escucha, donde tú vas a tener que determinar dónde te vas a quedar. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con que sea la verdad. Donde te sientas bien. Pues No tiene que ver con que sea la verdad, porque todas están en la verdad. Sí. Tiene que ver donde tú te sientas bien en su lenguaje, en su expresión, en sus formas. pues con que ¿Sí me explico? sí, Por decirlo, yo voy a poner un ejemplo yo tengo ahorita en marzo, cumplo 27 años de pastor. Y esto,
Yo tengo como 10 años que lo empecé a entender, a comprender y a cuadrar mejor. Pero no quiero dejar de ser pastor, ni quiero dejar de tener, por decirlo, una iglesia o una agrupación religiosa. Y a mí muchos me han dicho, ya deja eso, mejor vete de coach, ponte a dar plática, le vas a sacar más, vas a ganar más, vas a estar más. ¿Por qué tienes que estar ahí con la gente y con la gente religiosa? Cambia todo eso, cambia tu estructura, te va a ir mejor. Si te sales de ese medio y te metes a esto, te va a ir mejor. Pero yo sé un llamado, yo sé una vocación. ¿Sí me explico? Y a mí me gusta más esta área. ¿Sí? Lo religioso. La expresión religiosa. No me gusta la expresión esotérica, la expresión filosófica, la expresión cuántica de cómo se relacionen con Dios. A mí no me gusta. Entonces yo espero que la gente que esté, por decirlo así, escuchen conmigo, por decirlo así conmigo, se ajusten a una forma religiosa. ¿Sí? Sí, en el buen sentido de lo que es religioso, porque lo vamos a ir aprendiendo. ¿Sale? Yo los voy a ir llevando a lo que es ser realmente una persona religiosa, porque no hemos entendido lo que es ser religioso. ¿Sale? Entonces yo los voy a llevar Pero a... sí lo estamos entendiendo. Sí, lo vamos entendiendo, así es. Sí, Todavía falta. así es. Entonces, cada uno tiene su forma. El esoterismo, por decirlo, ¿cómo se relaciona? Por medio de energía. De energía, no van al mar, el equinoccio, a la montaña, recibir la buena vibra. O sea, esa es su forma. Y también me gusta, es bonito. De conexión. ¿Sí? Nosotros sentimos que es cuando estamos aquí cantando, alabando a Dios, hay una energía. Dan 2 o 3, yo estoy ahí presentes, hay una energía, hay una sinergia. Es otra forma. Ellos van a la naturaleza, es otra forma. ¿Cuál es la que te gusta? Ir a la naturaleza, ir en todos esos rollos, pues ahí ves. Ahí te vas a reencontrar con eso. Eso es lo que te gusta, ahí ves. Pero no pienses que porque estos lo hacen así, están mal. No están mal estos, ni esos están mal. Son formas, usos y costumbres de cómo entienden su unidad con el Padre Celestial, con las leyes universales, con el Espíritu. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿yo por qué permanezco, por decirlo, en la religión? Porque yo quiero, bueno, no es tanto que yo quiera, a mí me lo enseñaron, dijéramos de arriba, ¿cuál es mi trabajo acá dentro de la religión? Mi trabajo es sacarlos del sistema religioso. Ya les expliqué el sistema religioso y la religión. ¿En dónde cayó la religión? Y la religión tiene que salir del sistema religioso. Ese es mi trabajo. Por eso permanezco aquí. Si fuera por mí, yo ya no estuviera en la religión. ¿Me explico? Yo ya estuviera fuera de la religión. Pero en este caso, ese es mi trabajo. Ese es mi, ¿cómo se dice? Mi misión en este mundo. Así me lo hicieron saber. Entonces, por eso estoy acá. Y aunque me fuera mejor, entre comillas, en el plano humano allá afuera, con otro lenguaje, yo no puedo. Yo quiero estar acá. Porque sé para qué estoy acá. Bueno, a ver, Eso es lo que yo... traten de entender, se los acabo de decir, pongan atención. Cada uno de estos tiene bueno y tiene malo. ¿Me explico? ¿La religión tiene cosas buenas, sí o no? Sí. ¿Y tiene cosas malas? Sí. Se ha dogmatizado. Sí. Se le ha dado, los líderes, vamos a decir así, nosotros los pastores actuamos más como líderes que como administradores, que como servidores de Dios. Ajá. Jesús dijo, el que quiera ser el grande o el mayor, debe de servir a todos. Y hoy el pastor se sirve de todos. Ajá. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso es caer en un sistema religioso. Sí. Entonces no está bien. Y como decía, nos enseñan que hay que someternos a las autoridades como si fueran los hombres establecidos por Dios. Ajá. Cuando no, está diciendo a la autoridad, a lo establecido por Dios. No a los establecidos, a lo establecido. ¿Qué es lo establecido? Sus principios. Como Sí. que se escudan en Dios. Así para es, hacer- así es. Entonces, aquí voy a volver al primer tema que vimos en este lugar. Aquí lo que yo voy a tratar de hacer es quitar todo el sistema religioso. ¿Me explico? Y para hacer eso tengo que estarles enseñando todo lo que ahorita estoy
estoy enseñando con bolitas y palitos para quitarnos toda esa estructura religiosa de nuestra mente. Sí. Les decía yo, aquí no va a haber un sistema de gobierno religioso, litúrgico, dogmático. Aquí no. Sí, ¿y qué tiene que ver eso? Con que es que la hermana está mal, mira al hermano cómo viene, y el pastor permite que esté ahí al frente. O sea, eso aquí no. Porque eso es parte de un sistema religioso. ¿Me explico? Sí, sí. Después vamos a ver cómo hoy en día la religión es cultural, cuando no debería de ser cultural. En unos lados, vamos a verlo así, en unos lados culturalmente el adulterio es malo, y en otros lados no es malo. En unos lados el tomar, vamos a decir, una cerveza es malo y en otros no es malo. Tomar vino o alcohol es malo y en otros no es malo. ¿Tomar café? No. Hasta café. Bueno, dentro del adulterio, tener 3 esposas o 4 esposas no es malo. Y en México es malo. Entonces, fíjense muy bien, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Tomar o no tomar es pecado? No. Yo digo que pecado es pecado. Sin exceso. Bueno, en exceso. ¿El tener 2 o 3 mujeres es malo o no es malo? Sí, es raro. Es una costumbre del mexicano. Y al revés. Sí, y al revés. A ver, fíjense muy bien, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que respondemos y accionamos por nuestra cultura. Porque aquí, a ver, déjenme expresar, por favor, escuchen. Aquí en México, tener 2 o 3 mujeres, ¿cómo se llama? Adulterio o bigamia. ¿Sale? Y por eso, porque hay una ley que regula nuestras acciones en México, decimos eso es pecado. Pero yo me voy a otro país y puedo tener 2 o 3 y la ley regula que no es adulterio y no es pecado. La pregunta es, ¿qué es pecado? Esto ustedes ya lo deberían de saber porque se los expliqué en el tema antepasado. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que seguimos juzgando culturalmente. Yo sigo viendo todo de acuerdo a mi cultura, a mi entorno, si es pecado o no es pecado. Y queremos que eso que yo veo culturalmente como malo, para Dios es malo. Y no es así. Yo tengo que aprender a juzgar naturalmente, es o no es malo delante de Dios. ¿Me explico? ¿Me va a acarrear consecuencias sí o no? No tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las leyes de Dios. Aparte la cultura sí, robar, pues me van a meter a la cárcel. Pero vamos a suponer que robar no fuera un delito si es para tu beneficio porque no tienes trabajo, es un ejemplo. Pues robo y delante de Dios será bueno o será malo. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que usar el criterio de todo lo que estamos aprendiendo y aprender a evaluar. Aparte, Les voy a poner un ejemplo. Es como cuando tomaron los panes de la proposición. Sí, pero vamos al plano más cotidiano. Adulterio. Culturalmente en México es malo, en Oriente no es malo. ¿Sale? Delante de Dios, ¿qué es? no, claro. ¿Por qué no? Pues porque no hay pecado. No hay pecado, pero es malo o no está mal, está alineado o desalineado a sus leyes. Pues alineado. En México está desalineado y allá no. ¿Por qué no? Porque allá sí se lo permite. No, porque esa es una ley humana. Por eso. La ley natural es que varón y hembra los creó Dios. Esa es la ley natural. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Es una ley natural.
Entonces, aunque en México la aprueben, no es porque en México la aprobaron, es porque es lo natural. Y aunque allá aprueben que tenga 4, no es natural. Lo natural es que es hombre y mujer. Párale de contar. Ajá. ¿Sí? Sí, se Pero tiene que allá es su religión también. ¿verdad? Sí, es su religión. Es su religión. Pero que la aprueben, que tenga yo 4, está mal. Es algo disonante. Que me va a condenar, no me va a condenar ni me va a mandar al infierno ni nada, pero es disonante, me va a crear males personales, ancestrales, sociales y eternos. Sí. Para muestra, Ajá. ¿Sí me explico? Ahora, tomar, otro ejemplo, tomar, ¿es malo? No. Emborracharse, ya no tomar, emborracharse, Bueno, ¿es sí malo? Sí, porque Para el cuerpo. O sea, no es lo natural. No. ¿Sí me explico? No es lo, me va a cargar males. Físico. Ah, ya vamos comprendiendo cómo cuadrar lo que es natural, lo que es universal en Dios. Hasta la gula. Y la gula, y de ahí parte cuánta armonía yo tengo o cuánta desarmonía yo vivo. Sí. ¿Sale? Bueno, vamos a seguir entonces. Ah, no. Ok, ya. Bueno, seguimos. Seguimos. Estar en Él es lo que se requiere para estar en Él. Valga la redundancia. Estar en Él, o sea, en armonía con sus leyes, es lo que se requiere para estar en Él en la eternidad. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Si yo aquí tengo vida, primero vida, y vivo en armonía, allá voy a seguir con esa vida y voy a seguir en armonía. Si aquí yo no tengo vida, no puedo vivir en armonía. Voy a creer que vivo en armonía. Pero a Dios no le interesa la armonía, le interesa primero que tenga yo vida, y esa va a generar armonía. ¿Ok? Entonces, estar en Él es lo que se requiere para estar con Él o en Él un día. Y esto tiene que ver con tener su vida y no con ritos y obras. Él no demanda ni nos impone nada para estar un día en Él. Es el carácter y la naturaleza de sus leyes, su sustancia, lo que nos impide estar o no estar conectados o alineados a Él. Y por ello simplemente no trascendemos a estar en Él por la eternidad. Entonces, lo que nos hace trascender de este plano al otro, primero es tener su vida. Y se refuerza viviendo en armonía con sus leyes. Si tratamos de vivir en armonía, nunca vamos a poder, porque estamos actuando humanamente. No está actuando Él o su vida en nosotros. Lo que se requiere no es armonía, se requiere vida para estar en armonía. ¿Sí me explico? Sí. Seguimos. Escucha, cada acción, pensamiento y acción que tomamos genera un impacto bioenergético, ya les expliqué lo que es lo bioenergético, y espiritual, ese caso es lo eterno, en nuestra conexión con Dios. Por ello, nuestras vidas están alineadas según su naturaleza, amor, etc. Y vivimos en armonía y paz. Pero si estamos en un estado de disonancia, practicando lo malo, hay un ruido. Es decir, que nos mantiene desconectados del Padre Celestial. Entonces, cada vez que nosotros vivimos haciendo lo malo, estamos en estática, en ruido, sin señal. Y eso nos mantiene desconectados. ¿Y qué vamos a sufrir? Las consecuencias. Sí. Es como cuando un hijo vive en desobediencia en su casa, ¿cómo le va? Le va mal. La verdad, no obtiene los beneficios que obtendría si se portara bien. En este caso es arbitrariamente, ¿verdad? En el hogar, pero en Dios no es arbitrariamente, en Dios son leyes Sí. que así funcionan. ¿Ok? Ajá. Seguimos. Ok. Punto número 3. Seguimos. Punto número 3. El juicio final. Escucha. El juicio final mencionado en Apocalipsis capítulo 20, verso 12, revela nuestro estado bioenergético y como consecuencia el espiritual, ya que este es solo un reflejo de lo bioenergético. El juicio final que va a revelar nuestro estado bioenergético y espiritual.
Un ejemplo de esto lo encontramos en Apocalipsis, versículo 20, 12, que dice así: y vi a los muertos grandes y pequeños en pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y fueron abiertos los libros, y fueron juzgados los muertos, según las cosas que estaban escritas en los libros, y según sus obras. Eso es lo que nos dice Apocalipsis. Que nosotros vamos a ser juzgados, ¿qué? Por unos libros. Y en esos libros están escritas, ¿qué? Nuestras obras. Esos libros ya vimos que no son literales. ¿Qué son? Personas. Son genéticos. Esos libros es nuestro código genético donde está escrito todo lo que nosotros somos. Y ese código genético que genera una vibración, emana una vibración, una energía. Y esa energía nos hace estar armonizados o conectados porque no estamos. Entonces, en el momento de la muerte, esa energía que hace, se une a la eterna o permanece en este plano. Nos conectamos y trascendemos o no trascendemos. ¿Ya estamos comprendiendo lo que es el juicio? Hoy lo voy a explicar más claramente. Sigo. El juicio no es directamente por parte del Padre Celestial. No hay un trono, no hay libros, no hay datos literales. Son sus leyes establecidas en nosotros, y estas dan testimonio energético y espiritual de si estamos o no estamos conectados, o si estamos armonizados o en disonancia con la naturaleza de las leyes de Dios. Pues solo estando en Él es lo que nos dará la entrada o el rechazo a su presencia y eternidad en Él. ¿Cómo vibras? Ese es el juicio. Dios no te va a analizar. La misma energía que tú y yo tenemos da testimonio de quién eres tú y quién soy yo. ¿Nos adherimos a Él o permanecemos acá, desadheridos de Él? ¿Me explico? Entonces no es literalmente un juicio de análisis, no. Eso es algo que día a día se está viendo quién eres tú, y en el hecho de la muerte se va a revelar. Seguimos. El juicio es y reside en la alineación a estas leyes. Ello es lo que revela si nuestras vidas decidieron su vida, su espíritu, y por ello están en un estado de sintonía con Él, con su carácter y su naturaleza y su diseño eterno. Aquellos que permanecen separados o desconectados de su vida o espíritu estarán en disonancia en aquel día, y por ello no podrán entrar en la dimensión, porque su estado interno es incompatible con la perfección y naturaleza espiritual de sus leyes, de sus leyes. Hay una incompatibilidad, una disonancia. El Padre no quiere que nadie se pierda. ¿Me explico? Y Él está emanando su vida, su vida, su vida. Y nosotros la rechazamos. ¿Por qué? Porque lo vemos como algo religioso, ¿verdad? A mí no me hables de eso. Yo tengo mi religión. Pues sí tienes tu religión, pero no tienes a Dios. No tienes su vida. No vibras. ¿De qué te sirve tener religión si no estás vibrando, armonizando, sintonizado en su voluntad? ¿Me explico? Sí, en realidad aquí es donde se debe uno tener. De reencontrarnos con qué realmente estamos siguiendo. La voluntad del Padre o una religión de hombres, o una filosofía o lo que sea. ¿Qué estamos siguiendo? ¿Vale? Seguimos. Así que no es el Padre directamente haciendo un juicio de análisis o evaluación de cuán buenos fuimos en la tierra, sino es su vida y unidad en nosotros, en Él, lo que nos provee de esta alineación armoniosa a fin de estar o vivir con Él en la eternidad. La eternidad es la dimensión del Padre Celestial, es un estado de vida y armonía absoluta con sus leyes, con su carácter, según su naturaleza. Así que las malas prácticas, las cotidianas en esta vida, en esencia son una fuerza de caos que nos aleja de su vida, de su carácter y la armonía de su ser. El hecho de que nosotros nos mantengamos día a día haciendo lo malo en contra de lo que es Él, ¿qué hace? Nos mantiene separados de Dios. ¿Sí? Eso nos mantiene separados. ¿Ok? Sigo.
Este estado de disonancia nos incapacita para tener y experimentar su vida en esta vida y nos impide trascender a su eternidad, pues nuestras energías bioenergéticas internas están en conflicto con su carácter y naturaleza espiritual. Ejemplo, Isaías 59:2. Fíjense cómo lo dice la Biblia. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué ha hecho división entre nosotros y Dios? Nuestras iniquidades. La palabra iniquidad en la Biblia es lo que se torció genéticamente. Eso es lo que nos divide. Porque cuando genéticamente ya no estamos como fuimos criados en el principio, ¿sí me estoy explicando? ¿Qué pasa? Vibramos diferente, nuestra energía es diferente. A ver, pero voy a hacer una pequeña pregunta y a lo mejor sí lo saben, a lo mejor no lo saben, y si no lo saben no pasa nada. ¿Cuántos saben que la misma masa de la torta es la misma masa del bolillo? ¿Sí o no? Sí, ha de ser la misma. Es la misma. Sí, no la Oigo, a lo mejor lo saben, a lo mejor no lo saben. Bueno, ahora viene la pregunta. ¿Sabe igual una torta y un bolillo? No. ¿Por qué no si es la misma masa? Por la forma de hacerlo. ¿Eh? Por la forma de hacerlo. ¿Y por qué la misma? Es la misma masa, pero Si es la misma masa, a ver, razones. Si es la misma masa, ¿por qué no saben igual? porque a lo mejor a la hornear es un poco diferente. Porque uno se hace la idea, ¿no? Porque los ves diferentes. Ok, uno se hace la idea porque a la hora de hornear, no. Pero han de y no. trabajar diferente, ¿no? ¿Eh? Le han de trabajar más porque Sí, son diferentes maneras y procesos de trabajar la masa. No, es igual, es la misma masa. pero a uno le trabajan más que a otro. Para que levante, Sí. para que dore. Ahí va. Es la misma masa. Escuchen lo que estoy diciendo, es la misma masa. Más allá es el de hablar. ¿Sí? Bueno, la diferencia, ¿saben en qué está? En la forma. No puede ser. Porque está para hornear. por La que forma. lleva. Escuchen, la Biblia ya lo vimos, nada más a grandes rasgos lo vimos. Hay cuerpo animal, cuerpo vegetal, cuerpo espiritual, cuerpo celestial. La Biblia dice, de una misma masa, ¿qué hizo? Vasos de honra y vasos de deshonra. De una misma. Por eso. Entonces, el hecho de que se tuerza genéticamente es porque corpóreamente hay algo diferente. Aunque seamos la misma masa, el mismo cuerpo, yo soy diferente a usted, a usted, a usted, y cada uno vibra diferente. El punto es que tenemos que vibrar igual que Él para estar conectados a Él. A Dios no le interesa si vibramos diferente, a Dios le interesa que nos conectemos, porque conectados a Él vamos a empezar a vibrar igual. Ahorita estamos desconectados. Mi iniquidad no es la misma que Conchita. ¿O sí? ¿Sí estamos entendiendo qué es iniquidad? Sí. Un ejemplo, si yo tengo problemas de adulterio, yo vibro diferente, y Conchita tiene problemas de ser una ratera. Su frecuencia es diferente a la mía. Ella es ratera, yo soy adúltero. Otro es borracho. ¿Me explico? Y así cada uno vibra diferente. ¿Por qué? ¿Por el espíritu o por el cuerpo? Por el cuerpo. Por el cuerpo, por la envoltura, por la masa. En el espíritu somos Él, somos lo mismo que Él. Pero esto, la iniquidad se torció, esto es lo que nos separa y nos divide. Cuando nosotros nos unimos a Él en el espíritu, la masa empieza a sufrir una metamorfosis que tú no ves, una regeneración que tú no ves, pero en el espíritu ya estás conectado. ¿Me explico? En el espíritu ya eres uno con Él, ya se recobró tu unidad, tu vida en Él, aunque la masa todavía está defectuosa. Y la masa poco a poco, en la medida que sigues viviendo en Él, se va reconfigurando para ser semejante a Él.
Y si no te da tiempo, pues no pasa nada, ya estás conectado a Él. Lo demás es irrelevante. Yo creo que sí se tiene uno que ir dando vueltas. Sí, pues lógico que nos vamos dando cuenta. Antes estábamos habituados, dice el apóstol Pablo, a lo malo y presentábamos nuestros miembros para lo malo, pero ahora que estamos en Él debemos de presentar nuestros miembros para lo bueno. Entonces, ¿cómo es que si estoy en Él no quiero hacer lo bueno? No me es natural hacer lo bueno, me cuesta trabajo hacer lo bueno. Me estoy engañando. Si estoy en Él, me va a ser natural. A lo mejor me va a costar un poquito porque estoy habituado a lo malo, pero voy a terminar haciendo lo que es bueno, porque una nueva naturaleza, un nuevo impulso, una nueva vida, una nueva energía me está impulsando a lo que es bueno. ¿Ok? Entonces la Biblia dice que nuestras iniquidades hicieron división. No dice que Dios se dividió de nosotros y puso un ángel para que ya no regresáramos al árbol de la vida. Al contrario, el árbol de la vida, que es Cristo y representa a Cristo, dio su vida para estar por nosotros. O sea, en otro tiempo fue bien duro, fue bien cruel y nos desterró. Y ahora ya se le ablandó el corazón y ahora ya vino hasta dar su vida por nosotros, ¿no? No es así. Nos hicieron creer eso. ¿Vale? Sí. Bueno, seguimos. Así que no es cuestión de que Él o que el Padre Celestial analice nuestra vida y la pruebe o la condene. Es la falta de su vida y alineación energética y espiritual en la que estamos vibrando la que nos separa de la dimensión divina del Padre, o la que nos da o no nos da acceso a Él. Jesucristo describe esta barrera como una condición de muerte espiritual. Según Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, para el Padre, ¿cómo estamos? Muertos. Y por eso nos da Cristo, para engendrar en nosotros su vida. Esa energía baja, lo torcido genéticamente, crece energía baja. Y eso el Padre le llama muerte espiritual. Estamos separados. Pero Él quiere meternos de su energía, de su vida, de su espíritu. ¿Para qué? Para que cambie lo torcido. Y empecemos a reflejar su imagen, su naturaleza, su ser. ¿Ok? Seguimos. Ok. Punto número 4. El lago de fuego. El lago de fuego es una representación de dolor y sufrimiento eterno. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego es algo metafórico. No es un acto arbitrario de justicia o crueldad de parte de Dios, sino el efecto inherente de vivir en rebeldía contra su diseño. Dios no desea la condenación de nadie, pero la caída tiene consecuencias. Aquellos que rechazan su gracia enfrentarán el sufrimiento que elección conlleva. Segunda de Pedro capítulo 3:9 es un ejemplo de esto, y dice así: el Señor no retarda sus promesas, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos abiertos serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pues que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habremos de vosotros de andar en santa piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida de nuestro Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según las promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Romanos 6:23 también es otro ejemplo que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, estos son dos pasajes que nos hacen ver que este mundo un día que terminará en caos. El Padre no lo va a destruir. Naturalmente va a terminar en caos. Esto ya lo vimos. ¿Sí
¿Sí se acuerdan? Satanás, frecuencia disonante. Sí. Que así como nuestro cuerpo humano tiene un sistema inmunológico que se defiende contra lo malo, así la naturaleza y el cosmos tienen un sistema que se defiende ante todas esas vibraciones malas. Y si el mundo ya está en un caos, ¿qué va a hacer el mismo ecosistema? El cosmos, destruir. Y como va a ser destruido, pongan atención en esto, como va a ser destruido y la biología con ello, ¿en dónde quedará nuestro espíritu? Porque un espíritu, dice la Biblia, no puede morir. ¿Me explico? Y la física cuántica enseña que la ley, la energía no se crea, perdón, nada más se crea, se transforma, pero no se destruye. Entonces, ¿dónde vamos a quedar como espíritus? ¿Vagando? No. Por eso el Padre creará cielos nuevos y tierra nueva, para que esos espíritus no queden inertes, sino vuelvan a ¿qué? A encarnar en su eternidad o fuera de su eternidad. ¿Ya están entendiendo? ¿Sí? Él no quiere que quedemos así como a la deriva. Por eso crea cielos nuevos y tierra nueva, una biología diferente acorde a la de Cristo, ya lo vimos. Y como es acorde a la de Cristo y tú recibiste la vida de Cristo como espíritu, ¿a dónde vas a encarnar? En esa biología que fue la que Cristo glorificó. Y es donde usted nos enseñaba en Chilapa que voy a preparar morada para Así es, ¿ok? Es una vida que no estaba creada. ¿Me explico? Y Jesús la vino a crear, energéticamente la crió, la transformó, la glorificó, la biología humana la glorificó, la potencializó, para que después nosotros cohabitemos en esa misma biología. ¿Ok? Bueno, espero que se haya entendido. Y si no, lo repasan y me lo preguntan. Seguimos. El fuego como símbolo, escucha, representa dolor y sufrimiento por la separación eterna de Dios. Es el resultado de vivir desconectados de la fuente de la vida y armonía en el Padre Celestial. El lago de fuego será un estado en el cual los que estén ahí, escucha, pasarán la eternidad sumergidos y estancados en una vida biológica terrenal de sufrimiento y separación de Dios. No es simplemente un lugar físico, sino una condición de sufrimiento perpetuo. Es el estado de vida bioenergética espiritual, no será impuesto arbitrariamente por Dios, sino que es el efecto natural de rechazar su diseño, su vida y sus propósitos universales establecidos. Entonces, ¿qué es el lago de fuego? Es otro mundo. Es un estado donde los seres humanos tendrán su biología y estarán ahí viviendo, escucha, como estamos aquí. Pero si aquí sufrimos y tenemos oportunidad de regresar a Él, imagínate cómo será ese mundo donde ya no tendremos la oportunidad de regresar a Él. Y dijeron usted, ¿y dónde queda este Padre misterioso? No, es que es un efecto de una causa. ¿Sí me explico? Ya se dará de Dios, por eso que Ese es el punto. Este mundo fue creado a su imagen y semejanza. Todo fue creado en Él, por Él y para Él. Nos involucionaron, nos hicieron caer y este mismo mundo se convirtió en un caos. No es lo que Él quería para nosotros. Lo convirtieron, lo transformaron en caos. ¿Qué quiere hacer Él? Regresarnos a un mundo mejor. ¿Me explico? Pero esos espíritus y no pueden quedar vagando, vamos a decirlo así, por la eternidad. Que no es un mundo de sufrimiento así de que te los estén atormentando el diablo. No. Es un mundo como este, pero de caos. ¿Me explico? Para ellos, de mucho sufrimiento. Miren, hay gente en este mundo que nace y ¿cómo le va? Mal, ¿verdad? Pues imagínense que así va a ser el mundo para todos los que estén aquí. Que les vaya mal. El pueblo de Israel, ya otra lo vimos, el pueblo de Israel nació en Egipto. 400 años estuvieron en Egipto.
¿Se veían como esclavos? No. ¿Se consideraban esclavos? No. Pero eran esclavos. ¿Cómo vivían? Ajenos a su realidad. Ajenos a su realidad. Pero para ellos era normal. Pues así en ese mundo, cuando la gente esté, van a sentir que es algo normal, pero va a ser mayor que el sufrimiento que nosotros tenemos. Así va a ser. ¿Sale? Entonces, el lago de fuego habla de un lugar de estancamiento. ¿Qué es el lago? Es un lugar donde estamos estancados. Fuego, sufrimiento, dolor, llanto. ¿Me explico? Ahí, todos aquellos fueron echados ¿a dónde? Al lago de fuego. A ese lugar donde estará Satanás, sus ángeles. Imagínense todo lo que ellos han creado en este mundo con todo lo que ellos van a crear en ese mundo. ¿Cómo nos tienen? ¿Cómo nos tienen? ¿Cómo nos van a tener? ¿Me explico? Sí. Peor que lo que vivimos ahorita. Sí. Peor. Porque aquí hay leyes que todavía tratan de contrarrestar esas leyes. Pero allá no va a haber esas leyes. Todo es un caos. ¿Sí me explico? Todo es un caos. Bueno, y allá. Vamos a pararla hasta ahí. Todavía me faltan 2 horas, pero voy a pararla hasta ahí.